A menudo, al pensar en el campo, solemos imaginar un mundo gobernado únicamente por las semillas que plantamos o, no sé, las plagas que intentamos controlar a toda costa. Pero la realidad es que existe todo un universo de fuerzas invisibles que dictan el destino de la vida vegetal de formas muchísimo más drásticas. Hablamos de fuerzas absolutamente silenciosas, capaces de arrasar con una cosecha entera en cuestión de horas, pero que sorprendentemente también son los motores absolutos de la vida. Bienvenidos a esta explicación visual. Hoy vamos a desentrañar juntos este fascinante y delicado equilibrio ecológico y químico. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Frente a cualquier organismo vivo en la naturaleza tenemos elementos que carecen por completo de vida, pero que envuelven y condicionan constantemente a los cultivos. A estos los llamamos agentes abióticos. A ver, no respiran, no se reproducen, vamos, no están vivos, pero su influencia en el desarrollo de los vegetales es total y absoluta. Ellos son los que literalmente deciden qué prospera y qué, lamentablemente, perece. Y para no perdernos en la inmensidad de un tema tan complejo, vamos a usar este mapa conceptual a modo de hoja de ruta. Si nos fijamos en la estructura, es como un puzzle gigante donde estos factores se dividen claramente en dos grandes caminos, los daños y los beneficios. A lo largo de este análisis iremos viendo cómo los accidentes meteorológicos y los desajustes nutricionales pueden ser letales, claro, pero también descubriremos un giro de guión interesantísimo sobre cómo estas mismas fuerzas destructivas resultan ser absolutamente vitales. Así que nuestro esquema de hoy es el siguiente. Empezaremos con la meteorología y la contaminación. Luego pasaremos al equilibrio nutricional. En tercer lugar, veremos las fitotoxicidades químicas y, para terminar, los efectos beneficiosos del clima. Punto número 1. Daños por meteorología y contaminación. Y lo verdaderamente interesante aquí es una distinción técnica que es crucial y que a menudo tendemos a confundir. Resulta que no es lo mismo tiempo que clima. El tiempo meteorológico es el estado exacto de la atmósfera en un momento concreto. Imaginemos una tormenta imprevista, por ejemplo. El clima, en cambio, es la repetición constante de esos fenómenos en una zona a lo largo de mucho tiempo. El tema es que, mientras que el clima nos dice qué especies van a sobrevivir en una región, es precisamente el tiempo meteorológico extremo el que suele provocar los desastres agrícolas más brutales. Y hablando de extremos, las temperaturas radicales no es que simplemente incomoden a la planta, es que desatan el caos absoluto en su interior. Con un calor abrasador se produce lo que conocemos como golpe de calor, que interrumpe de golpe la maduración de los granos en los cereales y hace que los frutos caigan de forma masiva. Por el lado contrario, el frío extremo paraliza las funciones vitales. Tenemos tres tipos letales de heladas: las de advección, que traen esas masas de aire frío polar; las de radiación, que ocurren en noches súper despejadas cuando el suelo pierde todo su calor hacia la atmósfera; y las de evaporación, que literalmente roban calorías a la planta cuando el agua de su superficie pasa a estado gaseoso. Increíble, ¿verdad? Ahora, si a todo ese clima le añadimos factores físicos como movimiento y peso, las consecuencias saltan a la vista. Un viento que supere los 3,5 metros por segundo no se limita a romper ramas, ¿qué va? Aumenta drásticamente la transpiración provocando una deshidratación rapidísima. Arrastra sales marinas en zonas costeras que queman las hojas y encima esparce esporas de hongos patógenos. La nieve, por su parte, aunque a veces hace de manta térmica protectora, puede acumular un peso tan insoportable sobre aquellos árboles frutales que aún tienen hojas que acaba partiendo toda su estructura por la mitad. Pero ojo, porque la atmósfera no solo mueve agua y viento, también arrastra toda la polución que nosotros emitimos hacia ella. La contaminación actúa como una especie de asfixiante invisible. Las partículas sólidas, ya sea polvo inerte o metales pesados, caen sobre la vegetación y taponan los estomas. Estos son como los poros de la planta. Y claro, al taponarse, la planta ni respira ni puede hacer la fotosíntesis. Y los gases son aún peores. El dióxido de azufre o el ozono se cuelan por esos mismos poros y alteran todo el metabolismo, causando la caída masiva de las hojas e incluso la necrosis celular fatal. Pasamos al segundo bloque, el delicado equilibrio nutricional. Aquí la cosa se pone súper interesante. Resulta que la nutrición vegetal funciona bajo leyes que son completamente implacables. Por un lado, tenemos la ley de la restitución, formulada por pioneros como Boussingault, que básicamente nos advierte de que es obligatorio devolver al suelo los nutrientes que la cosecha anterior le quitó. Es de pura lógica. Pero luego está la ley del mínimo, de Liebig, que es fascinante. Nos dice que da igual si tenemos cantidades industriales de nitrógeno o potasio en el suelo, la producción de la planta siempre va a estar limitada por el nutriente que sea más escaso. Es como el eslabón más débil de una cadena. Por cierto, también hay que vigilar el pH del suelo. Si es demasiado ácido o muy alcalino, elementos clave como el hierro o el fósforo se bloquean químicamente y las raíces son incapaces de absorberlos. Y esto ilustra a la perfección lo que ocurre cuando ese equilibrio se rompe. La planta empieza a emitir señales de auxilio, y lo hace de forma muy visual. A la izquierda tenemos una clorosis internerval de manual. El tejido se vuelve amarillo porque es incapaz de producir clorofila, pero si nos fijamos, los nervios de la hoja se quedan de un verde oscuro.
Es súper característico. Y a la derecha la respuesta es totalmente distinta. La hoja acumula unos compuestos llamados antocianinas y se tiñe de un tono rojo o púrpura súper dramático. Eso es un claro grito de auxilio que indica estrés y falta de nutrientes. La verdad es que conocer estas señales es como tener un manual para leer las emergencias del campo. Aquí tenemos una tabla diagnóstica que es oro puro. Por ejemplo, el nitrógeno se mueve mucho por dentro de la planta, así que si falta, la planta lo roba de las hojas viejas para dárselo a los brotes nuevos, dejando las viejas completamente amarillas. Con el hierro pasa exactamente lo contrario. Como no se mueve bien, las hojas nuevas son las que nacen amarillas y con los nervios verdes. Si falta fósforo, aparecen esos bordes azulados o púrpuras que vimos antes. La falta de potasio hace que la planta crezca poco y las hojas se enrollen con bordes oscuros. Y el magnesio, que es el mismísimo corazón de la molécula de clorofila, deja su firma particular, un triángulo de color verde en la base de la hoja mientras el resto se vuelve amarillo. Y llegamos a la sección 3. Fitotoxicidades por uso químico. Pasemos a este siguiente punto y veamos cómo todo esto se relaciona con el factor humano. Para proteger los cultivos de plagas, a veces se usan productos químicos, pero un simple error puede convertir la cura en un veneno letal. Esto es la fitotoxicidad, y suele pasar por 5 motivos principales. Primero, que la propia naturaleza del químico no sea compatible con la biología de la planta. Segundo, una sobredosis del producto. Tercero, aplicarlo en condiciones ambientales terribles. Imaginemos usar un herbicida y que caiga un tormentón justo después, llevando el químico directo a las raíces. Cuarto, el momento en el que está la planta. Tratar un cultivo en plena floración es súper arriesgado. Y por último, algo tan evitable como usar maquinaria sucia o mal ajustada, que acaba lanzando gotas concentradas directamente sobre el tejido de la hoja. Finalmente, el punto 4. Efectos beneficiosos del clima. Entonces, la pregunta clave es, ¿pueden estas mismas fuerzas abióticas que asfixian, queman o congelan ser en realidad las que inician y mantienen la vida? Llegados a este punto, nos toca cambiar el chip y dejar de ver a la naturaleza como un enemigo a abatir, para empezar a entenderla como un sistema con unos ritmos absolutamente perfectos. Y es que resulta que el desarrollo de las plantas es literalmente un esclavo de estos factores ambientales, pero para bien. Por ejemplo, la luz y el calor son el motor de la fotosíntesis, que alcanza su punto dulce entre los 25 y los 30 grados. Luego está el fotoperiodo, que es la proporción de horas de luz frente a las de oscuridad. Esto funciona como un reloj suizo que le dicta a la planta el momento exacto para florecer. Pero hay algo todavía más alucinante. Resulta sorprendente saber que el frío extremo del invierno es biológicamente indispensable. Es un fenómeno que llamamos vernalización. Básicamente, muchas semillas y yemas tienen una especie de bloqueo natural, un letargo, y necesitan acumular cientos de horas bajo cero soportando heladas simplemente para poder despertar y brotar en primavera. O sea, sin ese aparente daño del hielo, el ciclo de la vida no podría reiniciarse. Es brutal. ¿Y recordamos que antes hablábamos de que la lluvia torrencial podía ahogar las raíces? Pues esa misma lluvia esconde un truco de magia químico impresionante. Mientras las gotas caen cruzando la atmósfera, van atrapando iones de nitrógeno atmosférico disuelto en forma de amoníaco o nitratos. Así que esa tormenta que parece castigar el campo, en realidad está inyectando a lo bestia un fertilizante natural totalmente gratuito, bajando compuestos esenciales desde el aire directamente hasta la tierra y el follaje del ecosistema terrestre. Lo que, claro, nos lleva a una reflexión obligatoria después de ver todo este análisis. Hemos comprobado que los agentes abióticos son, sin duda, una auténtica espada de doble filo. Por un lado, marcan las reglas con un estrés que puede ser destructivo, pero por otro son los que aportan las señales climáticas y los nutrientes básicos que hacen posible que exista cualquier cosecha. Quizás el futuro de la verdadera innovación agrícola no pase por intentar encerrar a las plantas en burbujas artificiales, sino por entender e integrarnos de verdad con estos ritmos invisibles y formidables de la naturaleza. Es un tema que da muchísimo que pensar, pero que es fundamental para entender cómo se alimenta nuestro mundo. Muchas gracias por acompañarnos en este profundo recorrido visual.